tal? Buenas noches. Bueno, le he puesto este título a la conferencia, El pilar del que se habla poco, porque en realidad no sé por qué razón siempre hablo de cosas que a los arquitectos no nos gusta mucho hablar. Pero cuando hablo del tema, generalmente todo el mundo se interesa. Así que bueno, me encanta hablar de diseño, pero creo que un poco el universo me ha puesto en este lugar y es a través de este lugar en donde espero poder contribuir. Adelante. Bueno, y voy a empezar hablando, como tenemos que hablar de experiencias, voy a empezar hablando del aprendizaje, de la vida, lo que nos enseña la vida y lo que nos enseña la profesión. Cuando empezamos en la universidad, el 80% de la información que recibimos tiene que ver con el diseño, los contenidos, la energía puesta, el reconocimiento que recibimos. Y al poco tiempo también nos damos cuenta que aquellas ideas, que el diseño lo tenemos que sostener a través del desarrollo técnico, que es algo del que no salimos muy preparados de la universidad. Pero hasta ahí, hasta el momento de salir de la universidad, tenemos claro que los edificios se tienen que construir y es, o por lo menos en mi experiencia profesional, a través de los proyectos que tuve la oportunidad de participar en estos últimos 15 años, 20 años, en relación a tareas de diseño, a tareas de dirección técnica, como habitualmente hacemos los arquitectos, que tuve una gran lección y que podría hablar qué aprendí de cada proyecto, sobre todo qué aprendí de los clientes, porque de los clientes aprendí muchísimo, de los proveedores y de la industria de la construcción en general, pero aprendí que había un tercer pilar, que es la gestión, que me gusta definirla como el arte de hacer que las cosas sucedan y del cual no salimos muy preparados. Y si hay algo en común que me enseñaron todos los proyectos, es que no tenemos muchas habilidades y competencias desarrolladas en función al saber gestionar. Y eso nos genera tremendas frustraciones. No sé si a ustedes, a lo mejor pienso que a ninguno de ustedes les pasa, a mí me ha pasado, pero esa sensación de que hacemos tremendos esfuerzos y nunca llegamos a la meta como quisiéramos llegar, a través de conflictos, decepciones, frustraciones, cosas que nos salen mal, en una coyuntura que es la coyuntura de la construcción, que es bastante compleja e implica desafíos en un país como el nuestro, en donde falta mucha profesionalización en prácticamente todas las áreas o los sectores relacionados con la industria. Y esa sensación de frustración nos genera problemas que de alguna manera nos atraviesan durante nuestra vida profesional. Y al final aprendí, y se transformó en una pasión en mi vida, que los proyectos se construyen con tres pilares. El pilar del diseño, el pilar de la técnica y el pilar de la gestión. Sin estos tres pilares es muy difícil que los proyectos lleguen a concretarse exitosamente. Y ya vamos a hablar enseguida qué es exitosamente. Y pienso que en estos tres pilares tenemos que ser lo suficientemente profesionales como para dejar de ser vistos como aquellos que hacemos dibujitos, para ser vistos como profesionales de verdad. Generalmente cuando fallamos en algunos de estos tres pilares es cuando tenemos problemas a la hora de cómo nos ve la sociedad a nosotros, los arquitectos, como profesionales. Y la gestión ha existido siempre. Parece que ha tomado entidad en las últimas décadas, pero en realidad la historia no le ha hecho mucha justicia. Si ustedes se fijan y prestan especial atención a las documentales de la construcción, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, pues, lo tomé de la Catedral de Chartres, la gestión siempre aparecía una figura que empujaba y generaba esa energía para que los proyectos sucedan en un escenario muchas veces relacionado con un contexto adverso como el que a través del tiempo siempre ha sucedido al fenómeno este de construir. Y los clientes llaman a un arquitecto empieza un proyecto, aparecen las constructoras, aparecen los proveedores, aparecen las entidades del gobierno y aparecen los desafíos del mercado, y esto hace que la construcción sea compleja y se generen conflictos de intereses. Y estos conflictos de intereses, lo único que los puede resolver es la gestión. Y acá hay un tema que es muy importante, que ya tiene que ver con algo que trasciende a la Argentina, que es cómo en el mundo se define un proyecto exitoso. Y esto fue una de las cosas que más me apasionó de haber estudiado administración, cuando hice mi MBA, y que descubrí que existía este triangulito que define que todo proyecto está afectado a cuatro variables: tiempo, calidad y costos. Si alguna de estas, y después esto se amplía
a riesgo y satisfacción del cliente. Lo que dice este principio es que si algunas de estas variables se definen arbitrariamente, el proyecto puede fracasar. Y si algunas de estas variables son muy restringidas, seguro van a impactar en las otras variables. Y esto es un tema importante a la hora de empezar un proyecto y a la hora de sentarse con un cliente a conversar, porque estas variables varían en función de los objetivos y de la naturaleza del proyecto. Y muchas veces nos frustramos porque el cliente tiene expectativas diferentes sobre cómo gestionar estas variables, ¿no? Y acá es donde aparece este tema de cómo nosotros vemos como profesionales la coyuntura de la construcción, cómo vemos la coyuntura de la construcción desde el punto de vista de ser un lugar en donde muchas veces nos decepcionamos, en donde se suceden muchos cambios, en donde se producen conflictos con los clientes, aún siendo que uno dio todo, en donde se generan desvíos de tiempos, desvíos de costos. Y por otro lado, los clientes nos asignan a nosotros roles y funciones que entendemos que no nos corresponde, como por ejemplo la conducción, lo que bien decía Ariel recién en relación a la administración. Todas las tareas que nos reprochan los clientes generalmente no tienen que ver con la dirección técnica. Y acá se nos genera un problema muy grave que se lo quiero manifestar desde el punto de vista de una investigación que se hizo hace varios años en Florida, en donde realmente qué quieren los clientes de nosotros, o qué buscan los clientes de nosotros, ¿no? Y se hizo un estudio y le preguntaron a los clientes por qué elegían un estudio de arquitectura y no elegían otro estudio de arquitectura. Miren lo que la gente dijo, ¿no? No den una encuesta donde ellos directamente los clientes decían qué esperaban. Y dicen, primero, que el arquitecto sea digno de confianza. Lo segundo era que tuviera la capacidad de terminar a tiempo. 6 de cada 10 casi cumplir con el presupuesto, 4 de cada 10 que tuvieran capacidad técnica, y si el proyecto era complejo, esto aumentaba hasta el 75%. A su vez, se les preguntó a los estudios de arquitectura qué vendían, calidad, un servicio o un producto. ¿Y qué dijeron los arquitectos cuando respondieron esto? En su gran mayoría, los arquitectos respondieron calidad, calidad en el diseño. Lo que nosotros vendemos es diseño. Y fíjense que acá se genera una disyuntiva. Creemos que los clientes nos buscan solamente por el diseño, y no es así. Esperan más de nosotros, y esas frustraciones y esos conflictos que emergen en la obra tienen que ver con esa expectativa que ellos tienen de nosotros con respecto al servicio, a cumplir los objetivos de diseño, pero a cumplir también las expectativas de tiempos, de costos y de calidad. Después se les preguntó a los clientes por qué, se les volvió a preguntar por qué preferían a este estudio de arquitectura y no a este otro estudio de arquitectura. Y los clientes respondieron que puedan prestarles un buen servicio. Entonces, no dijeron que me resuelvan el mejor diseño, el mejor espacio o la luz que entra al ambiente. Esas cosas, la calidad del diseño y lo que les damos a los clientes, ellos dan por sentado que lo vamos a hacer bien. Algunos clientes vienen y nos eligen por nuestro diseño porque tiene una identidad, otros los eligen porque empatizan con otros diseños, pero lo cierto es que nos eligen por eso, por la capacidad que tenemos de prestarles un buen servicio. Y por último los dejo con 3 reflexiones que me han enseñado los proyectos que tienen que ver. La primera es, mientras más complejo es el proyecto, mientras más desafío o innovación tiene, que a nosotros los arquitectos nos interesa, más necesaria es la gestión y desarrollar competencias de gestión. La segunda es que creo que tenemos como arquitectos, como ciudadanos y como país, ser más productivos y cambiar algunos paradigmas. Entre esos paradigmas es entender que los tiempos en la construcción se pueden cumplir, que los presupuestos se pueden cumplir, que la calidad se puede cumplir y con un nivel bajo de conflictos. Y el tercer concepto, que creo que es el más importante porque de alguna manera a mí me llevó a estar donde estoy y brindando el servicio que doy ahora, tuvo que ver con una pregunta que me hicieron hace un tiempo, que me preguntaron
¿Por qué con la experiencia que yo tenía en diseño y en dirección técnica me había interesado tanto por la gestión? Y mi respuesta la pensé un poco y dije, la creatividad me resulta fascinante, pero más me gusta la innovación. La diferencia que hay entre la creatividad e innovación es esa cosa que decimos, el arte de hacer que las cosas sucedan. Muchas gracias.